¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos tamalitos de piña para pagar la tamaliza de la Candelaria. Así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. El primer paso que vamos a llevar a cabo va a ser poner a remojar nuestras hojas de totomoxtle en agua caliente. Las tenemos que sumergir por completo para que se suavicen. Para lograr este fin, a mí me gusta poner un plato pesado, un objeto bien pesadito, que nos ayude a mantenerlas al fondo del agua. Las dejamos aquí remojando y mientras tanto vamos a seguir con la preparación de nuestra masa. Listos para comenzar con nuestra masa. Yo voy a ocupar batidora. Si no tienes batidora, lo puedes hacer a mano. Te recomiendo trocear la mantequilla que previamente sacamos del refrigerador. Debe estar por lo menos una hora antes fuera del refrigerador para que esté a temperatura ambiente y no te cueste trabajo a cremarla. Con la batidora a velocidad 2 comenzamos a cremar nuestra mantequilla. La tenemos que cremar hasta que se vea así, esponjadita y que cambie de color. Toma un color un poquito más claro. Y enseguida vamos a añadir el azúcar. Y la vas a batir a velocidad baja para que no te bote todo el azúcar. Justo ahora que ya quedó perfectamente integrada el azúcar y la mantequilla, vamos a añadir en primer lugar nuestra harina de arroz y la vamos a integrar nuevamente con la mantequilla. Ya que se integró, agregamos ahora nuestra harina de maíz para tamal. Continuamos batiendo. Hacemos una pequeña pausa para agregar el royal. Van a ser 2 cucharaditas de royal. Recordemos que todas nuestras harinas, todos nuestros ingredientes secos tuvieron que ser previamente cernidos. Ya que tenemos integrado el royal, seguimos batiendo. Y es el turno, como en cualquier preparación dulce, de su cucharadita de sal. Son aproximadamente 3 gramos de sal, es una cucharita muy pequeña. La sal te ayudará a realzar el sabor. Batimos nuevamente. Ahora que tenemos todos los ingredientes bien mezclados, es hora de comenzar a añadir la leche. La leche se va agregando a necesidad, según cómo se va hidratando nuestra masa. Por el momento comenzaré con 1 taza de leche. La agregamos poco a poco. Aquí tengo 1 taza más. Agregaré otra tercera parte. Listo. Así es como te tiene que quedar tu masa. Y vamos a picar piña en almíbar, que le vamos a integrar a nuestra masa. Lo añadimos a nuestra masa y con movimientos envolventes la distribuimos perfectamente para que nos quede en toda nuestra masa. Vamos a dejar nuestra masa reposar mientras. Es ahora cuando vas a sacar tus hojitas del agua y con un trapo seco o una toalla de cocina las vamos a secar. Una vez que ya tenemos perfectamente listas nuestras hojas y podemos armar nuestros tamales, lo primero que vamos a hacer es
preparar nuestra tamalera. Yo solo voy a hacer para mi esposo y para mí, así que ocuparé una vaporera. Tenemos una olla alta con aproximadamente 2 dedos de agua y ocuparé esta rejilla para vaporera. La consigues en el súper o en algún mercado. Añadimos una moneda. Esta moneda te servirá como sensor para decirte si se está acabando el agua. El agua no debe sobrepasar la rejilla. Encendemos la llama para que comience a calentarse el agua y vamos armando nuestros tamalitos para acomodarlos en nuestra vaporera. Ya estamos aquí con nuestras hojas, nuestra masa y vamos a ir tomando nuestra primera hoja de totomostle. Te recomiendo usar una cuchara para que tengas más o menos la misma medida y queden todos muy similares. Tomaré una cucharada abundante, recordemos que estos no llevan relleno. Así quedará nuestro tamalito y crecerá, entonces no le pongan exceso de masa. Es ahora cuando hacemos como un tipo de sobrecito, rodamos sobre sí mismo, cerrando nuestro tamal, cerramos esta parte hacia arriba y presionamos con nuestros dedos para acomodar la masa y que quede lo más parejito posible nuestro tamalito. No rellenes completamente la hoja, debe quedar así. Una vez que ya lo tenemos preparado, los vamos a ir parando en nuestra vaporera. Le bajamos la llama a la olla si oímos que empieza a hervir el agua, para que no se nos consuma. Una vez que nuestra tamalera ya está acomodada, la cubrimos, la ponemos a llama baja. Una vez que comenzamos a escuchar la moneda reborbotear en el agua, contamos 1 hora y 15 minutos. Regresamos en un ratito. Como pueden apreciar, ya no se escucha la moneda golpeando al fondo de la olla. Es ahora cuando vamos a necesitar ponerle agua caliente a nuestros tamales, siempre sin mojar los tamales. Volvemos a cubrir y los dejamos terminar de cocerse. Estamos listos, apagamos a nuestra vaporera. Ya se pasó 1 hora y cuarto. Ya salieron nuestros tamalitos, vamos a ver qué tal. Vean qué preciosos quedaron. Listísimos nuestros tamales. Chequen nada más. ¡Qué delicia! Espero que se animen a preparar la receta en casa, que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.